Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por interrumpir el break y por empezar este networking. Ahorita vamos a complementarlo un poco con esta mesa en el cual le doy la bienvenida a mis copanelistas. Vamos entonces a comenzar por una pequeña presentación de cada uno de ellos para que lo conozcan un poco más y sepan la experiencia que puede aportar al panel. Muchas gracias. Entonces, comienza. Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir y por favor sentaros y así nos podéis escuchar, que os quedáis ahí al fondo tomando el café. Bueno, soy Carlos Coscollano, soy el responsable de la práctica de tecnología forense en BDO, empresa de servicios profesionales, ¿de acuerdo? Y aquí vengo un poco a poner la vista como técnico y como perito tecnológico, pues para saber qué papel jugamos tanto en la parte de clientes como en la parte del asegurador en cada momento y cómo podemos ayudar y colaborar pues, para evaluar la situación de cara a una contratación de una póliza, evaluar la madurez de controles de un cliente y luego, en el caso del incidente, actuar como actúa un perito, que es midiendo lo que ha sucedido y evaluando, tanto en términos técnicos como en términos económicos, pues el daño sufrido, ¿de acuerdo? Y bueno, quiero aportar el granito de arena con esa perspectiva como técnico. Muchas gracias, Carlos. Rafa. Sí, bueno, yo soy Rafa Carrasco, soy el director general de Centerbroker, que somos una correduría de seguros y una red profesional de corredores. Tenemos 80 oficinas en España y nuestra visión aquí hoy en esta mesa es dar la visión del broker, tanto pequeño como mediano, con la interrelación en cuanto a la comercialización de productos de ciberseguridad y de la cobertura del riesgo de ciberseguridad, sobre todo en lo que es la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias, Rafa. Y mi nombre es Diego Zuluaga, soy coordinador en el Centro de Ciberseguridad Industrial, también trabajo como CSO para Latinoamérica y para mercados internacionales en Security Governance en AXA. Llevo como 25 o 30 años, depende cómo se mire, en temas de ciberseguridad en diferentes ambientes. Y quiero, pues, hoy principalmente coordinar esta mesa para apoyar un poquito el sector asegurador y mirar estos temas de cómo las empresas se pueden proteger un poco más, cómo llegar, por lo menos en la parte económica, a protegerse hasta el 100%, ¿cierto? A cómo hago. Un ataque siempre puede ocurrir, en cualquier momento podemos estar expuestos a él y entonces, ¿qué debo hacer para estar mejor preparado, poder disminuir mi impacto con todas las medidas técnicas y procedimentales que implemente mi compañía, pero cómo llego a proteger ese otro pedacito que no voy a poder porque el atacante va a lograr algún objetivo y eso pues me lo ayuda el ciberseguro. Y para hablar del ciberseguro, pues lo primero que nos dice es, bueno, ¿y qué importancia tiene la alineación entre esa prevención que tenemos que tener las compañías, el análisis de riesgos, las auditorías que deberían hacerse antes de obtener un ciberseguro y todos los mecanismos para la monitoreo y respuesta en el momento que se presente para obtener una real efectividad del trabajo de ciberseguridad y el ciberseguro que adquiramos después? ¿Y qué ocurre si alguno de esos pilares falla? Entonces, podemos empezar por Rafa y de aquí nos vamos moviendo. Ahí como corredores de seguros y cara a la protección de las empresas, porque al final es una derivación del riesgo de la propia empresa a una cobertura del seguro, hay dos cuestiones importantes. Uno es la previsión y luego la prevención. Ahí es muy importante que todas las empresas, y es una cosa que intentamos recalcar cuando vendemos o cuando comercializamos y asesoramos en la venta de un cyber, es que las empresas tienen que tener claro cuáles son unas cuestiones básicas de prevención, un protocolo básico de prevención y de actuación en cuanto a los incidentes de ciberseguridad. Y al final es importantísimo que esté bien determinado
qué es lo que tienes que tener para minimizar los riesgos. Al final, un producto de seguros lo que intenta es dar una cobertura de riesgos siempre y cuando se minimicen los riesgos que hay para que la cobertura sea efectiva. Y ahí, tú decías, ¿cuál es la importancia que tiene la alineación de la prevención de riesgos, auditoría, declaración? Siempre tiene que haber una auditoría, aunque sea con un producto, o sea, con una herramienta informática básica, que determine cuáles son los posibles riesgos, las vulnerabilidades y dónde está ese riesgo de incidente informático, y tener un protocolo de funcionamiento. Lo hablábamos anteriormente y se ha dicho en las anteriores, hay que tener ese protocolo y una vez que tengamos el protocolo, minimizar los riesgos. Por tanto, la importancia es absoluta. Muchas gracias, Rafa. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que efectivamente la auditoría que mide y verifica cuál es el nivel de madurez de tu tecnología, de tu respuesta, la respuesta que vayas a poder dar ante un evento de ciberseguridad, es importante y por conversaciones que estoy teniendo con compañeros, se queda solo en el mero rellenar un cuestionario y el riesgo que asume el asegurado por poner un sí o un no en una determinada pregunta, sin realmente aportar la evidencia justificativa de que efectivamente cuento con ese control, y no solo cuento con el control, está bien implementado, o sea, va a funcionar a lo largo de la operativa de mis sistemas, para que cuando me suceda el incidente y yo active la póliza, el siniestro, no me vengan a decir, no, es que usted puso que sí, que efectivamente cumplía con esto, pero resulta que el control dejó de funcionar hace 3 semanas y la cobertura pues ya no lo tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento del no simplemente quedarse en el cuestionario, sino decir, efectivamente, vamos a tratar de comprobar esa adecuación del sistema y de la madurez del control, yo creo que es importante, ¿no? Porque si no, luego te vas a encontrar con la respuesta negativa de la aseguradora diciendo, no, perfecto, pero no cubre la póliza el siniestro para el que estamos operando, ¿de acuerdo? Entonces, Carlos, la importancia de la auditoría previa, tú la ves principalmente en poder garantizar que la empresa sí está respondiendo adecuadamente a los cuestionarios y está mostrando su real situación, y no la que en algunos momentos del directivo crece o el área de riesgos o la persona de riesgos cree que tiene. Efectivamente, debería servir para también evaluar en base a tu madurez del sistema qué póliza realmente te va a cubrir o no, porque algunas te exigirán muchas cosas a las que tú no llegues, ¿de acuerdo? Y otras, bueno, pues te puedes quedar ahí. Entonces decir, bueno, pues me interesa más ir a este tipo de póliza y saber lo que no me va a cubrir, ¿de acuerdo? Y si por lo menos lo que me debería cubrir pues está bien sustentado, llegará el momento en el que levante el siniestro y no me pongan a poner una pega y realmente tenga esa compensación, ¿no? Claro, desde el punto de vista del corredor y como clientes, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que las pólizas sean efectivas. O sea, no hay nada peor que un cliente se sienta que tiene una póliza que no vale para nada. Por eso, lo que es la auditoría, y ahí entramos en situaciones de la madurez de las pymes actualmente, y hablo sobre todo de las pequeñas empresas informáticas, es bastante baja. O sea, es muy difícil encontrarte una pyme que tenga un departamento de IT, o que tenga bien controlado todos sus sistemas. Por eso esa auditoría previa, ya sea con un informe pericial muy concreto, con alguna herramienta informática que haga esa auditoría previa de cuáles son las vulnerabilidades, es importante. Pero ya no solo esa auditoría previa, que es importante, sino el mantenimiento de todas las medidas de seguridad y una forma de control de mantenimiento de esas medidas de seguridad para que al final, pues el cliente, si tiene algún incidente, pueda acreditar que ha mantenido esa situación que él declaró en el cuestionario previo y que por tanto su póliza es efectiva, porque al final el cliente lo que quiere decir, oye, he trasladado un riesgo y si ocurre el incidente me lo cubren. Y creo que eso es básico. Es que además, fíjate, la auditoría, ¿vale?, le puede servir a la aseguradora para determinar si su cuestionario es real o no es real. O sea, igual se le estás exigiendo determinados controles y determinados sistemas a empresas que no van a llegar nunca. ¿Vale? Es irreal que a lo mejor una pyme pueda rellenar un cuestionario de una manera adecuada para que le vaya a cubrir algo, ¿vale? Entonces,
ese cuestionario no estará bien ajustado a ese tipo de sector, a ese tipo de mercado, a ese tipo de empresa, pues porque no va a llegar a cumplir con esos controles. Entonces, bueno, ese conocimiento previo que te proporciona la auditoría le va a servir también a la aseguradora para ajustar esos requisitos y esos niveles, ¿no? Para no pedir más de lo que realmente vaya a poder asumir, ¿no? Y entonces, ¿qué pensarías cuáles son los aspectos claves que debe evaluarse en una auditoría de ciberseguridad previa a la contratación de un seguro? ¿Y qué errores son los que cometen normalmente las organizaciones en esto? A ver, más que quedarnos en el tengo un sistema, tengo un nivel de control, dispongo de determinados activos, es el cómo. ¿Están realmente funcionando? No solo lo tengo, ¿cómo lo tengo? ¿De acuerdo? Eso es lo que te proporciona la auditoría. Y luego las grandes cuestiones que se suelen quedar fuera son los planes de respuesta. Contamos con un plan de respuesta como empresa medianamente probado que nos proporcione resarcirnos del evento de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Y luego, ¿vamos a dejar rastro en nuestros sistemas para que luego cuando se ponga en marcha el siniestro y tengamos que acopiar prueba, nuestros sistemas van a tener esas evidencias que van a sustentar que luego cuando vayamos a actuar como peritos encontremos información suficiente para entender lo que ha pasado y poder proporcionar la prueba necesaria para que el seguro nos cubra? ¿De acuerdo? Entonces, evitar esas sobreestimaciones que normalmente tienen las compañías de que están haciendo bien las cosas porque tienen implementado un firewall, un sistema de detección de intrusiones o algo, un anti-malware, pero realmente sí lo tenían, pero solo en un 20% de su compañía o en un 30% y pues puede ser objetada la póliza en un momento dado. ¿No? O ahora, por ejemplo, en el que la mayoría de la pyme lo que tiene son sus sistemas en la nube y el propio proveedor de nube le proporciona servicios de seguridad, realmente que la empresa sepa si esos servicios de seguridad realmente están gestionados por ese proveedor o los tengo que gestionar yo y luego voy a ser el responsable a la hora de que me vengan y me digan no, es que este evento no estaba cubierto o bien cubierto por el acuerdo que tiene de seguridad con la empresa de la nube y te quedas al descubierto. Nosotros como corredores, ¿vale? Tenemos un plan que además subimos dentro de nuestra red en la cual asesoramos al cliente de una forma muy básica, controlando, pues, oye, si tienes estos servicios externalizados, lo que tienes que hacer es firmar un contrato y que estos detalles del contrato estén muy bien puestos. Si tienes una empresa de gestión o de mantenimiento informático, que lo tengas así. Y ahora más con la implementación de la NIS 2 y de DORA también, estamos todavía más obligados a que ese control de proveedores externos, esos control de terceros y donde se tiene esa seguridad y donde estás basando esa seguridad informática esté más controlado. Y eso es los procesos básicos que hablábamos antes de prevención, tanto de auditoría, que la auditoría siempre es una oportunidad y que se abre, pues que un externo te diga dónde estás bien y dónde estás mal. Eso es básico y donde ahí los corredores tenemos que apoyar y dar ese puntito de diferencia asesorando, que es nuestra función, asesorar bien al cliente para que tenga ese seguro eficaz. ¿Y cómo logran ustedes un poco esa asesoría? ¿Qué es lo principal que tú sientes que podrías aportarle a la audiencia que deberían considerar cuando estén asesorando a los clientes? Yo creo que ahí nos tenemos que basar y sustentar un poco en el sector. Y ahí sí que voy a decir, lanzar de aquí una petición al sector de que nos ayude a la mediación a tener herramientas que nos simplifiquen un poco la vida. Los corredores no somos informáticos. No conozco que más del 10% de corredores tengan una capacidad informática, un conocimiento informático muy amplio. Y hay herramientas sencillas de auditoría que se puedan comunicar al cliente y decir, oye, mira, que es con esa herramienta instalándola en tu sistema te va a dar vulnerabilidades, te va a hacer una auditoría de dónde estás mal. Oye, una guía que hagamos desde el sector, que diga, esta es la guía básica que se tiene que trasladar al cliente para, digamos, proteger y que tengamos un ciberseguro eficaz. Porque al final sí que los incidentes de seguridad que están pasando, y todos los días vemos cómo han entrado en el Banco Santander, en la Mutua, en 1000 empresas enormes, están concienciando a la gente de que hay un problema de ciberseguridad y que estamos expuestos a cualquiera, a ellos, a un ransomware, a un malware. Vale, perfecto, ya estamos concienciados y ahora los asesores, los corredores, nos lo tienen que poner un poquito más fácil. Y hay
y sí que lanzo ese guante al sector para que nos den herramientas que nos permitan poder vender más ciberseguro, que nos interesa creo que a todos los corredores y a las compañías también, esa derivación de riesgo, pero que nos lo pongan fácil, que al final tienes que asesorar al cliente diciendo, oye, es que no tienes actualizado tus antivirus. Pongo un caso muy claro y que vence ahora en octubre del 25, Windows 10 deja de tener soporte. Para tener un sistema correcto tienes que tener un sistema operativo totalmente actualizado. Si Windows 10 no se actualiza, hay que cambiar el sistema. Y ese asesoramiento, que no tenemos por qué conocerlo los corredores, sí que vendría bien que el sector echara una mano en herramientas simplificadas que ayudarán a rellenar esos cuestionarios. Pero, por ejemplo, en este caso que pones de la falta de soporte y mantenimiento en determinados activos informáticos, en este caso software, que un fabricante ya no te dé un soporte a un determinado producto porque decide discontinuarlo o cambiarlo por una versión más moderna, no quiere decir que el sistema se haya quedado obsoleto. Ojo, ¿vale? Entonces, la auditoría y la evaluación previa para saber en qué estado se encuentra de obsolescencia tu sistema, tanto hardware como software, ¿vale? Te va a ayudar para decir, oye, en este periodo de tiempo, a futuro, en el que me pueda suceder algo, sé que cuento con unos sistemas que tienen unas capacidades de seguridad, las que son, ¿vale? Y que si quiero a lo mejor mejorar mi cobertura de la póliza o en que en algún momento dado no me echen para atrás el siniestro, a lo mejor voy a tener que implantar un sistema de renovación de ese software que puede estar pactado a lo mejor también con el asegurador y decir, oye, pues mira, yo durante los siguientes 3 años tengo previsto ir renovando mi infraestructura y demás para irme actualizando, pero no por el hecho de que en un momento dado resulta que como no tengo o ya el fabricante decidió no darme mantenimiento aquí, yo tengo que cambiar toda mi infraestructura, hacer una inversión impresionante, ¿vale? Simplemente para que el asegurador no me ponga una mala cara y me diga, oiga, es que tenía usted una versión depreciada. Digo, bueno, pues hay que medir las cosas un poco, no es tan exagerado como... Esas herramientas simplificadas, hablando sobre todo de pymes o más parte de la P de pymes, ¿vale? Para poder, o sea, que te digan, mira, tu sistema va a ir así, o estas son las capacidades de seguridad. Y ahí que los asesores, los corredores, podamos decir, oye, esto es lo que tienes que hacer para mantener tu empresa segura y si hay un incidente no te preocupes que la póliza te va a cubrir y que no haya ningún problema, es decir, que a la hora del siniestro no tengamos ningún problema. Y eso es lo que esa auditoría, véase con un auditor, perito o herramientas simplificadas, es básica, que es lo que hablamos anteriormente. Rafa, ¿y qué puede ser eso mínimo que las empresas deben considerar, que deberían tener? ¿Te refieres a qué mínimo tienen que cumplir? ¿Qué les exigen las aseguradoras como mínimo? A ver, ahora mismo las aseguradoras exigen poco, ¿vale? Más allá de un cuestionario que es ya una voluntad y que manifiestas cómo estás. Y claro, no ser correcto en rellenar ese cuestionario te puede impedir que la póliza sea eficaz. Y lo llevo siempre mucho a que la póliza de ciber es como una póliza de salud. Todos conocemos un poco más el mundo de la salud que el de ciber, pero al final el que no dice la información correcta en una póliza, en un formulario de salud, luego no le cubrirá, o habrá esas persistencias que no cubrirán en la póliza. Pues en ciber pasa un poco por el estilo. Si no has rellenado bien el cuestionario y hay vulnerabilidades que dijiste que no tienes y realmente tenías previamente, pues puede hacer que lo que hablaba el título, que ya ese ciberseguro no sea eficaz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener herramientas, una auditoría que permita a pyme o al empresario saber cuál es su situación. Creo que el grado de madurez informática, decía antes de los corredores que no somos ingenieros informáticos, creo que el grado de madurez informática de las empresas tampoco, hablo de las pymes, no hablo de las grandes corporaciones ni las grandes empresas, de las pymes, también es bajo y realmente no saben si tienen vulnerabilidades o no. Y es ahí esas herramientas de auditoría, de informes previos donde nos ayudará a decir, oye, estas son las vulnerabilidades, ¿dónde las tienes que corregir? ¿Cómo se corrigen? Y a partir de ahí dar paso adelante porque siempre estamos expuestos a un ciberataque, a una intrusión. Claro, y lo que las empresas deben buscar es estar protegidas, no tener que cobrar el seguro. O sea, esto siempre es la lotería al revés, se compra para no ganársela, ojalá a ver, no tener que usarlo, ¿no? El seguro, permitirme, y lo digo así claramente, está hecho para no usarlo. El seguro, las pólizas de seguro, ojalá no se usaran nunca, están solo para cuando hay un momento de riesgo. Ahora, hagamos que eso sea así y es muy importante esa parte de intentar que no haya vulnerabilidades y si hay una vulnerabilidad se corrige y luego si hay una intrusión, pues para eso están las pólizas de ciber. Permítame que discrepe.
un seguro está para utilizarlo, porque si no, no lo contrataríamos. ¿Vale? Para tener nosotros la cierta seguridad de que ante un incidente o ante un siniestro voy a tener un respaldo. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, a mí me interesa como asegurado activar mi siniestro. No decir, bueno, pues lo soluciono en casa y no activo la póliza pues para que no me suban la prima o para que no me pongan pegas con el... Bueno, pues para eso no lo contrato. Para eso ya sé que voy a tener que asumir un coste cuando tenga que levantar un sistema porque me lo han tumbado y no necesito esto. Bueno, si el ciberseguro no me lo va a cubrir, pues da igual, voy a tener que hacer el gasto. Pero es la última barrera, es lo último, ojalá no lo tuviera que usar, es el incidente que espero no tener y por lo tanto deberías tener todas las protecciones y medidas adecuadas para que la probabilidad de que ocurra sea muy bajita. Que si llega a ocurrir, bueno, lo va a tener que usar, pero es lo que se busca siempre. Sí, pero yo he visto, por ejemplo, casos en empresas pequeñas donde un ransomware te cifra todos tus sistemas, te deja inoperativo, ¿de acuerdo? Tardas más de lo debido en activarte de nuevo, pierdes clientes, no eres capaz tampoco de dar una respuesta ágil. Si tienes una póliza que sepas que te va a cubrir de esos costes adicionales que vas a tener y en algún caso te pueda, digamos, como ir acompañando en la reactivación de tu vuelta a la normalidad, bueno, pues es una confianza que tienes, ¿de acuerdo? Y muchas empresas pues dirán, oye, pues mira, me va a servir para esto, porque sé que voy a tener que pasar por ello, sí o sí, para restablecer mi actividad, pero si por lo menos sé que cuento con esa confianza. Es que yo lo que decía anteriormente es que una póliza tiene que ser eficaz. O sea, tener un seguro que no sea eficaz no vale al cliente. O sea, no hay nada peor para un cliente que te dé una póliza inutilizable. Yo decía antes que el seguro no estaba para utilizarlo, el seguro estaba para cubrir ese momento y para estar seguro de que cuando me hace falta lo tengo cubierto. O sea, y pegándome a esa observación en el mundo industrial, yo creo que es algo interesante y es que precisamente las organizaciones tienen que mirar si está cubierto lo que ellos esperan. O sea, que pidan los pedacitos del seguro que necesitan, porque a diferencia de las organizaciones no industriales, pues donde el problema principal son los datos personales y los datos que se pierden de la compañía, el tiempo que se ha perdido, pues aquí puede ocurrir incluso daños a la maquinaria, daños a personas, heridas a las personas que están cerca de un equipo que puede explotar, etcétera. Y pues esto normalmente no está incluido en un seguro de ciberriesgo y deben considerar que tienen que ir a buscar otros seguros adicionales o cláusulas adicionales en sus seguros para tenerlo. Entonces creo que es importante aprovechar la oportunidad para recordar que este mundo industrial necesita otras adiciones a los seguros tradicionales de ciberriesgo. ¿Sabes lo que pasa? Y ahí es donde juega un papel muy importante la figura del mediador de seguros. O sea, los mediadores, y cada día más especializados en gerencia de riesgos de empresa, es los que conocemos al cliente, sabemos a qué actividad se dedican, qué maquinaria tienen, dónde pueden estar sus riesgos. Y cuando los mediadores hacen realmente ese valor adicional, esa gerencia de riesgos de las empresas, es donde les podemos asesorar a los clientes qué coberturas tienen que contar. Las pólizas de ciberriesgo actualmente son muy configurables y puedes incluir daños a maquinaria, daños de reposición de sistemas, RC, daño reputacional, suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Y ahí los corredores, y ahí tenemos que poner en valor la figura del corredor, somos los que tenemos que dirigir y tenemos que conocer cuál es la necesidad del cliente y qué es lo que hay que contratar. Y creo que ahí, en el parte industrial, es muy importante decir, oye, sé que tienes esta maquinaria que puede estar afectada, porque no es lo mismo una maquinaria industrial que depende del gasoil, que depende de las empresas, a una cadena de producción que depende de autómatas. O sea, si tenemos claro que el cliente es así, pues tenemos que asegurarle correctamente. Y ese asesoramiento es básico y por eso no es recomendable, y ahí sí que rompo una lanza en favor de la mediación, que un cliente vaya directamente a contratar una póliza de ciber por su cuenta, porque es probable que se pierda algo en el camino. De acuerdo, muy interesante. Y hablemos un poquito, bueno, y si ya nos pasó la evaluación pericial, luego, ¿qué pasa desde vuestra experiencia como peritos? ¿Cuáles son los factores clave que determinan si un siniestro puede ser indemnizable o no? ¿Qué documentación o evidencias suelen faltar en los incidentes complejos? ¿Cómo este trabajo puede apoyar a las empresas?
A ver, para un perito lo importante es contar con evidencias y poder obtener un rastro de lo que ha sucedido para presentar un informe lo más preciso posible, ¿de acuerdo? En el caso de la tecnología, los propios sistemas dejan un registro, un log de auditoría, llevan una secuencia de lo que ha sucedido y es más fácil que en otro tipo de situaciones que vivimos en nuestro día a día el poder saber lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero, evidentemente, esos controles y esos logs tienen que estar activados. En muchas ocasiones las empresas cuentan con las herramientas de seguridad, funcionan adecuadamente, monitorizan las alarmas que puedan existir, las notifican y ayudan a detectarlas. Pero luego, cuando queremos recopilar desde el punto de vista del forense el qué ha pasado, nos encontramos con que no han activado el control adecuado para que deje ese log, ese registro de la secuencia de horas, de fechas, de entradas, etcétera. Y eso suele ser uno de los mayores problemas, la falta de evidencia para demostrar las cosas. Y en ese sentido, entonces, en cuanto a procesos y herramientas que apoyen ese mantenimiento de la evidencia para las organizaciones, ¿qué les podríamos recomendar? A ver, eso es la monitorización continua, ¿vale? Que bien se puede detectar en la parte de la evaluación de auditoría o se puede detectar en ese contrato de servicios de seguridad que tenga la empresa con su tercero y le ayude a parametrizar bien los sistemas para que luego no nos puedan decir, sí, el sistema existe, pero no estaba funcionando adecuadamente. Son esas herramientas para conseguir que el ciberseguro sea eficaz, que la póliza realmente luego actúe, que es lo que es más importante para el cliente. Rafa, ¿y qué ha cambiado en el perfil de los clientes o de las pólizas que demandan ahora con tanto incidente mediático y con las nuevas normativas como la NIS 2? Yo creo que lo que ha cambiado es que nos hemos concienciado todos, corredores y clientes, en que necesitamos tener cubierta la cobertura de ciber, porque al final todos estamos expuestos. Si está expuesto el Banco Santander, está puesto Mutua Madrileña, por coger dos elementos muy importantes, ¿cómo va a estar expuesta una empresita que factura 300.000 euros y que su informática depende de un proveedor externo? Pues claro que está expuesto. Y lo que sí que hemos visto es que un aumento de peticiones de ese seguro de ciber y que con los corredores ofrezcamos el seguro de ciber sea mejor recibido y ya sepamos para qué es. Eso es lo que ha cambiado principalmente. Muchas gracias. Y para ir cerrando, yo creo que es importante saber de cara al futuro, ¿cómo creen que evolucionará el modelo de ciberseguro? Vemos productos más personalizados, más exigencias técnicas para las empresas, un seguro de pronto más dinámico, que esté basado en datos en tiempo real incluso. A ver, yo creo, y aquí, bueno, me tiro un poco a la piscina, pero yo creo que debería ser más personalizado, ¿no? No plantear situaciones muy generales a las que muchas empresas o muchos sectores no pueden realmente llegar a adaptarlo a la realidad de ese sector y a la realidad de cómo consume tecnología ese sector, ¿vale? Porque si estamos viendo que mayoritariamente todas las empresas, grandes y pequeñas, migran a la nube, ¿de acuerdo? La aseguradora tendrá que saber cuál es esa relación y qué riesgos, ya han comentado en otras mesas, más sistémicos pueden afectar a decir, oiga, es que yo tengo mis sistemas aquí, mis sistemas funcionan, tengo mi monitorización, pero de repente me dejan de darme el servicio, me veo afectado, la culpa no es mía y ¿ahora qué hago? ¿Vale? Entonces, ese dinamismo, entender cómo la tecnología la está utilizando cada grupo sectorial para que vayan adaptando los seguros, ¿no? Desde mi opinión. Yo, muy breve, pues estamos ya casi fuera de tiempo, estoy de acuerdo con Carlos en que esto va a evolucionar a una personalización de los productos y que se permitan unas coberturas muy concretas, que se permitan activar y desactivar coberturas y que se adapten los productos realmente a las necesidades del cliente. No serán productos paquetizados que se comprarán y hay cosas que no se afectarán, sino que y ahí los corredores diremos esto sí, esto no, esto es porque al cliente le hace falta. Y esa personalización va a ser básica y más en una situación como el ciber en el que no hay dos empresas iguales, porque cada una tiene los sistemas montados de una forma, tiene procesos internos de otra forma diferente y al final esa personalización va a ser básica para que la comercialización y la cobertura del ciberseguro sea realmente eficaz. De acuerdo, y es que
también poniendo un poquito en los ejemplos industriales, en un entorno ya muy grande, por ejemplo en el sector eléctrico, nosotros hemos estado haciendo estudios de impactos por máximas pérdidas por ciberataques y lógicamente pues una apertura de compuertas es el que más grande nos daba porque puede acabar con vidas humanas aguas abajo, animales, impactos ambientales, puede hacer muchas otras cosas, o un apagón producido por un ataque a las protecciones eléctricas, que también es uno de los escenarios que hemos manejado en el Centro de Ciberseguridad, y vemos que, lógicamente, cuando tú vas a contratar un seguro y ya tienes que estar pensando en ese tipo de escenarios tan grandes, necesitarías un seguro muy personalizado, muy adaptado a las necesidades. Tienen que entender muy bien cuál es el evento que podría ocasionar ese problema. Y hoy en día tiene uno que ir al mercado de reaseguro porque no hay fácilmente obtenerlo en otro mercado. Y en ese sentido, pues tiene que poderse medir mejor, que creo que es lo que hoy en día está siendo complejo, y creo que va a ser mucho más fácil en el futuro porque ahorita todavía ni los eventos grandes han ocurrido en la magnitud que deben ocurrir para que se sepa cuál es el máximo riesgo probable en este momento, y creo que lo que va a cambiar es más personalización, más adaptación a las organizaciones. Muchas gracias.